Hoy tenemos la visita especial de Kevin Ojalvo, quien es un profesional dedicado al área de fisioterapia, kinesiología, de evaluar con precisión la alineación, la dismetría, la valoración del pie plano, pie cabo, en diferentes etapas de nuestra vida. Muy bienvenido, Kevin. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a este segmento y muy alegre de poder compartir acá con nuestros pacientes esta información que vamos a brindar. Hoy hablaremos de un tema muy importante sobre la hiperlaxitud ligamentaria, cuando los ligamentos se estiran demasiado a razón del cambio fisiológico que existe en el último trimestre del embarazo. ¿Qué cambios existen en la columna? Cambios estructurales en la cadera, en la alineación de la rodilla y en la forma de cómo desarrolla nuestra pisada, que va a impactar obviamente en la postura de nuestro cuerpo, las consecuencias que traen ese desequilibrio de nuestra postura. ¿Qué contextualidad podemos dar en este cambio de procesos fisiológicos que acontecen normalmente en una mujer que va a pasar por el parto, ¿no? En la última etapa de parto? Bueno, en las últimas etapas lo que va a pasar es que nuestra curvatura de nuestra columna se va a ver un poco más alterada. Segundo, el ensanchamiento de nuestras caderas va a ser más abultado, más notorio de hecho, y nuestra orientación, nuestras rodillitas puede ir variando de un lado al otro. Aparte que vamos a tener todo ese peso que hemos ganado por la causa del bebé en los piecitos, los cuales se pueden inflamar un poquito más. Ok, interesante. Ya va a haber, de hecho, cambios en la alineación. Eso nos habla sobre una introducción de cambios en la alineación, no solamente en los pies, sino también, ¿te parece si partimos a nivel de la columna? ¿Qué cambios existen a nivel de la columna en esta relación ya llegando al parto? Bueno, en esta relación, porque vamos a ver de la columna, vamos a notar un aumento en la lordosis lumbar. Esa curvaturita que tenemos en nuestra espaldita se va a aumentar. Vamos a presentar una rigidez en la región dorsal, porque vamos a dar un poquito más ahícito. Es tremendo lo que nos va a causar este bebé, pero vale toda la pena del mundo. Que decíamos hablar igual de la región lumbar, tenemos que hablar igual de la cadera. La cadera se va a ensanchar. De hecho, en las últimas etapas lo que va a tener es que la elastina va a ensanchar un poquito más la caderita y puede cambiar la orientación de lo que va a ser el fémur. De estar hacia adelante o en medio puede irse un poquito hacia atrás. Y esto va a tener una gran relación con nuestra orientación en las rodillas. Por eso es que nos van a doler nuestras rodillitas un poquito más cuando estamos en las últimas etapas del embarazo. Y las contracturas no nos van a ayudar mucho, pero es totalmente normal. Algo muy interesante que acabas de mencionar es cómo esta parte de la cadera al efecto del bebé va a producir en la última etapa hormonas como la relaxina, la progesterona, que van a hacer que estos ligamentos que tienen una resistencia con estas hormonas van a ser más flácidas, ¿no? Como una liga, por ejemplo, que van a tener una hiperlaxitud, ¿no? Ajá. Generar tal vez un poco más de preparación. Esto lo hace fisiológicamente el cuerpo, no es algo patológico, ¿no? Es algo patológico. ¿Qué más nos podrías mencionar ya en la etapa de la rodilla, por ejemplo? En la etapa de la rodilla lo que va a ser una ligera compresión un poco más hacia externa, recordando un poquito más. Si este cambio, cuando se orienta la rodilla un poquito más hacia atrás, lo que va a hacer es que nuestra rodillita se empiece a girar un poquito más, se gire de manera externa, va a orientar de los piecitos que están alineados hacia ahí, hacia afuera, y va a causar ligera compresión. No va a ser algo muy grave, es algo totalmente normal que lo va a sufrir la mamá. Por lo tanto, como va a ser esa ligera compresión hacia afuera, el piecito que va a estar ahí va a gira. Por eso lo vamos a ver andando un poquito más hacia afuera la mamá, caminando de un poquito hacia afuera. ¿Esto debe tener tal vez algún impacto en la forma de cómo pisan? Sí, lo va a impactar totalmente. Generalmente estamos alineados de una manera más neutra, un poco rotados de manera externa, pero no es mucho. Con esto ya, como lo dijo anteriormente, va a haber una rotación aún más. ¿Como patitos le llama la marcha patito? Como patito va a andar. Ahora, cuando va a haber ese cambio, obviamente se va a modificar un poco más el pie y es normal que se vaya a inflamar.
como tal. Ahí tenemos que dar un cierto seguimiento, darle ciertos zapatos un poco más cómodos, un poco más levantaditos, que sean anatómicos, tampoco que sean algo apretos para evitar que esta inflamación avance. Y por último, a nivel del pie, que es una estructura sumamente importante y que muy poco se lo toma en cuenta en la salud, ¿no? ¿Qué de cambios existe a nivel de la pisada, de la estructura del tobillo, del pie? Porque muchos se quejan del empé también, ¿no? Exacto. Como dijimos hace rato, cuando esto cadera vaya a girar, ese empé lo que va a hacer va a girar hacia afuera y va a crear una sobrecarga. Es totalmente normal. ¿Ok? Esta sobrecarga que va a girar va a hacer que los puntos de apoyo que tenemos, que son 3, primer metatarsiano, quinto metatarsiano y talón, solamente se acentúen sobre el primer metatarsiano y el talón. Por esa desviación y la presión vaya cediendo un poco hacia adentro. Cuando cede un poco hacia adentro ya va a generar esa compensación en la parte del dorso y puede generar como un ligero estiramiento de toda esta región. Por lo tanto es normal que haya esas molestias, va a ser pero momentáneo por las últimas etapas del embarazo y casi siempre vuelve a su lugar. Claro que hay ciertas excepciones que más adelante las vamos a decir. ¿Qué tiempo aproximadamente hablamos de ese tiempo donde uno debería decir retornar ese punto de equilibrio con los ligamentos, con toda la fisiología que se ha preparado, pero debe volver a la normalidad? El tiempo es un poco variado, por lo general se tiene un estándar de unos 3 meses más o menos, pero es variado, dependemos también del peso de la paciente que tenía anteriormente. Generalmente cuando ocurren estos cambios, si no se tiene la resistencia o la fuerza necesaria, lo que hace es que el cambio, por ejemplo, en la inflamación del pie, genere un estiramiento de esos ligamentos y se vaya conservando la inestabilidad al momento de pisar. Por lo tanto, depende mucho del peso que ha tenido el paciente anteriormente, la alimentación que haya tenido, que es muy importante esta alimentación para recuperarse, y por supuesto del factor de estrés que vaya a tener más adelante, que sí nos vamos a estresar, pero también tenemos que tener cierta ayuda, cierto cuidado de nuestra pareja o de nuestros familiares. ¿Cómo se puede valorar toda esta forma de reajustes del cuerpo? ¿Cómo se puede estudiar? ¿Cómo se puede analizar el tipo de pisada, la alineación y estos cambios que se va teniendo, si están volviendo o no a la normalidad? ¿Qué métodos tenemos hoy en la actualidad? En la actualidad tenemos diferentes métodos. El método que usamos, por ejemplo, en GealFit es el método de podoscopio, en donde medimos las presiones podales. Vemos la presión y vemos hacia dónde la marca, a través de diferentes movimientos. También vemos como un test, que es un test de Romberg modificado, que vemos la estabilidad que vaya a tener el paciente, si ese segmento está funcionando como tal. Recordando un poco que nuestro pie es un segmento netamente que trabaja con la estabilidad. Si este segmento se de esta línea, los otros segmentos van a tomar su lugar, van a tratar de compensarlo, y ahí vienen las molestias, los dolores. En la mujer, después del embarazo, siempre tiene que hacerse una evaluación podopostural, porque tenemos que ver la postura en relación a su pie y ver qué tenemos que ayudarle, en dónde tenemos que reforzar y en dónde no, qué ejercicios puede estar haciendo para mantener otra vez ese estado de equilibrio que tenía previo al embarazo. Mi sugerencia, por ejemplo, recomiendo que a los 2 meses de haber tenido el parto vaya haciéndose estos controles y veamos cómo está ese piecito, si necesita cierta ayuda para mantenerse, porque si lo mantenemos por más de 6 meses, la inestabilidad se nos queda. Y cuando se nos quedó, ya vamos a ser un poco más dependientes de ciertas elevaciones que vayan a mantenerlo ahí, o incluso buscar ciertas alineaciones como tal que tal vez nos produzcan dolores o molestias. Por lo tanto, recomiendo que a los 2 meses de haber tenido al bebé vengan y se realicen ese tipo de evaluación. Ok, para poder terminar, no sé si tienes alguna recomendación final para poder brindar a nuestros seguidores. Siempre háganse esta evaluación como tal lo digo, vayan con un fisioterapeuta y por supuesto prescríbanse o vean que les prescriba unos ejercicios adecuados a su condición. El pie tiene diferentes funciones, por lo tanto este pie no va a ser independiente de su rodilla o de su cadera. Si uno está mal, el otro sale a compensarlo. Por lo tanto tenemos que hacer que estos trabajen otra vez en sinergia, de una manera equilibrada y por supuesto sostenible y funcional para que usted pueda realizar sus actividades normales. Espero que esta información les haya aportado en su conocimiento y sobre todo en su cuidado. Nos vemos en un próximo capítulo.